Dios le bendiga, nuevamente estamos con ustedes sobre la serie El sacerdocio del creyente. Estamos ahora con la parte de ministrando al mundo. Vimos la primera parte de lo que es la redención, ser redimidos, sobre el porqué de la redención, el porqué Dios hace un plan para redimir al hombre, sobre el pecado, fue el primer punto. Ahora estaremos hablando sobre los resultados de la mala elección de la humanidad desde Adán. ¿Cuál fue el resultado de que el hombre escogiera estar apartado de Dios, andar por su propia cuenta? Bueno, la Biblia nos dice que ahí en el jardín del Edén estaba una serpiente. Al escuchar la serpiente causó alteración en todo el ser del hombre, tanto de Eva como de Adán. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en esta ocasión? El pecado trajo consecuencias. Lo primero que empezó fue a alterar su ser interior, o sea que en su cuerpo sus sentidos empezaron a reaccionar por las palabras de la serpiente. Lo primero es que ella empezó a ver que el árbol era codiciable, era deseable. Empezó a anhelar, ¿verdad? A codiciar. Y en su alma ella sintió la vanidad, ¿verdad? De querer ser como Dios. O sea que el interior de la persona de Eva, en este caso, y de Adán, empezó a corromperse desde que ellos escuchan a la serpiente y empieza a procesarse, ¿verdad? Toda la información que la serpiente les da. Las primeras consecuencias están en su interior. Así es que, y en su espíritu también, ¿verdad? Hubo por supuesto, en su carne el deseo, en su alma la vanidad, pero en su espíritu también conocieron lo que era la separación de Dios, conocieron la culpa, la vergüenza y el temor. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, lo primero, desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, porque Dios estaba entre los árboles del huerto. O sea que estaban desnudos, les dio vergüenza, ¿verdad? Se escondieron, había culpabilidad en ellos. Qué tremenda es la distorsión, qué tremendos son los efectos del pecado en nuestro interior. Nunca habían experimentado esas sensaciones como ese día, como en ese momento. Pero el temor, la inseguridad, la angustia son productos del pecado. En la Biblia nos manifiesta a algunos personajes bíblicos que ellos fueron también afectados en ciertas circunstancias, en ciertos momentos por los efectos, ¿verdad? Del pecado. El pecado ha afectado a toda la humanidad. De hecho, el problema principal que nosotros tenemos, el sufrimiento y todo es por consecuencia del pecado. Luego le preguntamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? O sea, hay cosas que a gente inocente le suceden. Pero el pecado tiene efectos colaterales. Decíamos hace un momento, en la clase anterior, más bien, ¿verdad?, de la semana pasada, estábamos hablando acerca de que el pecado ha traído efectos en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y la relación con los demás. Nuestras decisiones alejados de Dios no solamente afectan nuestra relación con Dios, nos afectan a nosotros, pero en nuestras decisiones alejados de Dios afectamos a terceros, afectamos a los que están con nosotros. Así es que hay gente que pregunta, dice: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me pasa aquello? De alguna manera, el pecado. Un ejemplo: usted tiene un productor que quiere mucha producción y ganar mucho, y empieza a meter químicos a su producción.
Y gente de inocente, niños o personas que están tratando, ¿verdad?, de tener un alimento, ¿no?, que les nutra, de que les gusta, son afectados, ¿verdad?, por la avaricia de otra persona en forma indirecta. Somos afectados. Ese es el pecado afecta a todos en general, y estos personajes bíblicos nos hablan precisamente de momentos difíciles que ellos se vieron afectados, ¿verdad?, por el temor. Vamos a ver primeramente. El primer personaje que vemos afectado por el temor nosotros aquí en las escrituras es Abraham. Abraham sintió temor y negó a Sara. Génesis capítulo 13 versículos 11 al 13. Jacob sintió temor cuando se iba a enfrentar a su hermano Esaú. Había un engaño y había ciertas situaciones familiares anteriores a este momento. Génesis capítulo 32 versículos 7 al 8. Bueno, el temor es algo que el pecado ha generado en el interior del hombre. La vergüenza también. Cuando hay vergüenza, cuando hay culpabilidad en nosotros, la vergüenza nos hace enfocarnos en nuestras incapacidades internas. Y empezamos a querer justificar, a excusar nuestras reacciones, ¿verdad?, externas. Adán y Eva, ellos se cubrieron, se vieron desnudos, se cubrieron, pero realmente estaban escondiendo, ¿verdad?, su vergüenza. Moisés, dice la escritura, fue uno de los que se enfocó en su incapacidad de hablar y de su edad, cuando Dios lo estaba mandando, ¿verdad?, a Egipto, en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Los 10 espías, cuando fueron a reconocer Canaán, se enfocaron en su estatura. Somos muy pequeños. Saúl se enfocó en su origen familiar. Yo soy de la tribu de Benjamín, él empezó a enfocarse en situaciones, ¿verdad?, que estaba él justificando, porque hay acciones que se manifiestan y no es más que solamente el resultado, ¿no?, de lo que hay en el interior. Querer justificar una situación interna que llevamos nosotros con acciones externas. La culpa al estar delante de un Dios santo y justo. Bueno, ellos se vieron desnudos, tuvieron miedo, se escondieron. Es como el niño pequeño, ¿quién le ha enseñado, verdad, lo que está mal? Cuando hace algo también se esconde. No sé de dónde lo prenden, no sé cómo es que sucede, pero es algo que está en nuestra naturaleza. Cuando hemos hecho algo que no es correcto, yo creo que andamos por ahí un poco con la culpabilidad encima. Al estar delante de Dios, y al estar delante de Dios, ¿quién? Dígame, ¿quién no se siente culpable? Rubén, al enfrentar a su padre Jacob, después de la situación que él tenía que dar cuentas de José, en Génesis 37, 29, 30, él se sentía culpable delante de su padre. David, al tratar de esconder su culpa después de que peca con Betsabé, Salmo 32, versículos 3 y 5, dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. O sea, él había una enfermedad, pero había algo de fondo, ¿verdad? Una culpabilidad tremenda. Judas es otro caso donde él no pudo contener su culpa y terminó suicidándose. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Hay efectos en nuestra relación con los demás cuando el pecado empieza a echar sus raíces y a echar su fruto, ¿verdad? No se responsabilizó Adán de su pecado y en lugar de decir yo hice mal, dijo Adán, la mujer le dijo a Dios, como que culpaba a Dios y a la vez a la mujer. La mujer que tú me diste, tú tuviste la culpa, ¿verdad? Es lo que está diciendo Adán. Entonces, el hombre no respondió, Adán no respondió por sus acciones, no se hizo responsable, sino que culpó a la mujer, ¿verdad? Bueno, cuando nuestras relaciones están en la influencia del pecado, las relaciones son controladas por el temor, se crean barreras con otros, somos desconfiados con toda la gente, no aceptamos responsabilidades, ¿verdad? Cuando hemos fallado, simplemente culpamos a todos y a cualquier circunstancia por nuestros fracasos y nuestros errores. Estamos tratando siempre de echar culpas a los demás. Levantamos escudos alrededor nuestro como una protección porque no queremos, ¿verdad?, ser dañados por nadie. Y nuestra comunicación es mala, fallamos en tener comunicación con los demás. Entonces nuestra relación con los demás se ve afectada también cuando el pecado está en todo su apogeo. Bueno, son situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, hay un remedio de Dios para la humanidad, ¿verdad? Ese remedio por los efectos del pecado es la redención. Hay una eternidad sin Dios, esa es la realidad. Hay otra eternidad con Dios. Sin Dios hay juicio, hay condenación.
tenemos libre albedrío, ¿sí? Con Dios, bueno, pues es una estancia con Él muy diferente, y es aquí donde tenemos que hablar de lo eterno, y desde lo eterno, desde aquí tiene trascendencia hasta la eternidad. Usted y yo tomamos decisiones, ¿verdad? No creemos que Dios nos esté obligando, sencillamente en la vida hay situaciones donde tenemos que escoger cómo queremos vivir. Dios no obliga a nadie, pero de antemano Dios ha provisto todas las cosas, tanto para que usted y yo llevemos una relación con Él. Él ha provisto la redención, Él nos ha redimido, y ahorita seguimos enseguida a leer algunos pasajes donde entramos de lleno a lo que es la redención. El remedio que Dios ha provisto para el pecado y sus efectos es la redención. El pecado trajo muerte, enfermedad, miseria, condenación. Dejó al hombre bajo un juicio inevitable sin la oportunidad de liberarse de su destino. Pero era necesario que Dios tomara acciones, ¿verdad?, para rescatar al hombre. O sea que Dios nunca nos pide lo que no nos ha dado. Dios ha provisto todos los medios para que el hombre se reconcilie y pueda vivir, ¿verdad?, una relación con Él, sin violentar su persona, sin brincar sus principios. Dios ha provisto todas las cosas, y para eso, bueno, Colosenses 1, 13, 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado del poder de las tinieblas, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, la redención nos ha liberado, ¿verdad?, de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Su sangre nos ha redimido, ¿sí? Y también nos da una justificación gratuita solamente por su gracia. En el Antiguo Testamento se necesitaba el sacrificio del Cordero como pago por la liberación, el rescate del pecado de todo transgresor. Esta acción se llamaba redimir, que era rescatar, liberar, pagar la deuda, comprar de acuerdo a la demanda del precio. Se tenía que pagar un precio por nuestra acción desde Adán. El ADN que nos heredó Adán es un ADN espiritual. Todos hemos nacido con el ADN de Adán. Conforme empezamos a crecer tenemos una naturaleza, ¿verdad?, que le gusta siempre ser enemiga, ser contraria a Dios. No nos gusta estar bajo su sumisión a Dios. O sea, nos parece una locura lo que Él nos pide, vivir con Él, cómo juzga Dios las cosas, cómo son. Es algo que nos es difícil de aceptar, está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cristo nos liberó y nos rescató, compró, pagó el precio al costo de sangre, al costo de su vida. Ahora, Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese todo lo que hizo Dios, se dio a sí mismo por nosotros. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, Él se da a sí mismo como un cordero sin mancha, sin contaminación, y es el precio de su vida, de su sangre, lo que paga el rescate por nosotros, ¿verdad? Hay gente que ha dicho: yo no le dije que pagara. Bueno, Él en su amor ha pensado en nosotros, en lo trascendente, en lo eterno, y aún también en lo presente. La vida con Cristo es diferente cuando llevamos una relación con Él. Todas las adversidades que se enfrentan son muy diferentes. Así es que es muy importante que nosotros usemos nuestro libre albedrío, usemos nuestra voluntad. Los efectos del pecado, ahora Él ha provisto en Jesucristo una libertad. Él ha pagado un precio para que usted y yo tengamos libertad. Él nos ha comprado, Él nos ha liberado. Ahora hay una anulación. La consecuencia, sí, de nuestro pecado trajo un problema muy serio. Anuló Cristo las consecuencias con su muerte en la cruz, dándonos victoria sobre todo efecto y consecuencia del pecado. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló.
Había un acta contraria a nosotros. Él la clavó en la cruz. Pagó toda nuestra deuda. Qué maravilloso, ¿verdad? Es que ahora Él, podemos decir, Él nos ha redimido, Él ha comprado, Él nos ha liberado, Él ha pagado el precio de toda la elección que hemos hecho nosotros. Nos da el libre albedrío, el derecho a elegir. Qué hermoso, ¿verdad? Es que Dios ha tomado en cuenta nuestra libertad y nos ha dado a su Hijo Jesucristo a cada uno para darnos esa oportunidad. Bien, hay una restauración en nuestra relación con Dios. Esa restauración está al alcance de todo aquel que quiera. Es muy importante que usted entienda esto si vamos a hablar de salvación, ¿verdad? El pecado es el origen de todo mal y fue una elección propia y sigue siendo una elección de libre albedrío, ¿verdad? El derecho a elegir, cada uno lo tenemos. El pecado tiene consecuencias, sí, presentes y eternas, pero Dios ha solucionado el problema. A través de Jesucristo Él nos ha redimido, Él nos ha comprado. Así es que esa relación con Dios ahora puede restaurarse. Entonces la redención viene a restaurar nuestra relación con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora no somos más esclavos, Él nos ha hecho libres. Redención es libertad. Él ha roto esos yugos de pecado, ¿verdad? Jesucristo pagó para que ese pecado no tuviera más efecto en nuestras vidas. Es muy importante entender el gran amor de Dios. Él nos ha dado a su Hijo amado, ¿verdad? Restaura nuestra relación con Él. Y aquí es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Restaura nuestra relación no solamente con Él, sino con los demás. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es muy importante, ¿verdad? Así que aquel que tiene una relación con Dios tiene la facilidad de tener una relación con los demás, porque Dios nos da esa capacidad. No es nuestra, pero Dios nos la da. Anula los efectos de todo el temor, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que el temor en nuestras vidas por causa del pecado se combate con el amor de Dios. El amor de Dios es la clave, ¿verdad? Hay una seguridad total al acercarnos a Dios en el perdón de nuestros pecados. Él anula el efecto, la culpa, nos da paz, nos da seguridad. En este tiempo, ¿verdad? Él nos da siempre la certeza, una seguridad total de que Él perdona nuestros pecados. Y no solamente perdona nuestros pecados, nos da la capacidad de perdonar. Veamos los siguientes textos que dice Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué le dice esto? Que la sangre de Cristo es tan efectiva, que el sacrificio de Cristo es tan efectivo, que nuestros pecados se alejan. Cuando está lejos el oriente del occidente, nunca se van a tocar esos dos puntos, ¿verdad? Miqueas, capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay una parte en el más profundo de la mar que no ha llegado el hombre, porque es muy difícil toda la presión que ejerce, ¿verdad? La salinidad del agua, toneladas de presión, y allá nuestros pecados han sido arrojados. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así es que si yo voy y le digo: oye Dios, mis errores del año pasado, Dios va a decir: ¿cuáles? Sí, Señor. Dios, en mis registros yo no tengo basura. En mis registros yo perdono, dice Él, para nunca más acordarme. Si es que yo he pedido perdón y me he arrepentido, ¿verdad? Porque si no, bueno, hay un registro, hay un acusador, ¿verdad? Continuo. Entonces en Hebreos capítulo 10, versículo 17-18 dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
aquí nos da la capacidad de perdonar. ¿Cómo? Así como Cristo nos ha perdonado. En 1 Juan 1:9, si tenemos algún problema, aquí nos abre la puerta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermosa promesa, ¿verdad? No hay ningún impedimento. La sangre de Jesucristo sigue siendo efectiva para lavar pecados. La sangre de Jesucristo, aún en este tiempo, ¿verdad?, trae limpieza a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestros corazones, a nuestras almas. Qué hermosas verdades para el que cree, solamente. Entonces Él trata con los efectos de la vergüenza, nos da la oportunidad de hacer a un lado la autocompasión, nos da autorrespeto, nos da autovaloración de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sin llegar al egocentrismo, pero el verdadero valor lo cobramos en una relación con Él a través de su palabra, a través de una comunión, ¿verdad?, de su presencia, buscarle. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene exclusivamente de Cristo. Bueno, hemos sido redimidos por causa de nuestro pecado. Esa es la realidad. Él ha pagado un precio, ha provisto la manera de reconciliar al hombre con Él y de liberarlo, de rescatarlo, ¿verdad? En otras palabras, Él nos ha comprado, ¿verdad? Y eso es efectivo solamente cuando vamos a Él en fe, creyendo únicamente. La fe es el factor importante, pero tenemos nosotros la capacidad de decidir por voluntad propia, en forma deliberada, ¿verdad?, de rechazar o creer y hacer nuestra esa redención. Nosotros elegimos. Usted y yo tenemos la elección. Dios ha efectuado una redención a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos la libre voluntad, sí, en forma deliberada de tomar una elección. Tenemos el derecho de elegir. O ignoramos a Dios y su sacrificio de redención con el que Él nos compró, nos liberó, y enfrentamos las consecuencias cuando lo ignoramos, ¿verdad? Con todos los efectos del pecado, de vivir sin Dios aquí y en la eternidad. Esto es algo muy, muy serio, ¿verdad? Tenemos la libertad de gozar o rechazar todos los efectos y consecuencias, sí, ganados para los que creen a través de la redención. Y vivir con esa libertad, con esa victoria del pago que Él hizo por nuestra deuda. Tenemos que considerar estos puntos que son básicos para hablar del Evangelio. Hemos estado orando por algunas personas, ¿verdad?, que nosotros hemos llevado delante de Dios, en los que queremos que Dios trate con ellos. Es muy importante en ese trato, ¿verdad?, que nosotros consideremos su condición espiritual. Sí, acuérdese que vimos, necesita Cristo, creyente necesita la leche espiritual, discípulo ya necesita un alimento más sólido, ¿verdad? Y finalmente el obrero, el maduro, ¿verdad?, ya es una capacitación diferente, pero estamos ahorita con lo que es el inicio, el que necesita a Cristo. Tenemos que considerar, ¿verdad?, su necesidad, si es espiritual, si es física, si su necesidad es material, ¿sí?, o es emocional. Nosotros tenemos que considerar esos aspectos para que podamos hablar, ¿verdad?, y llevar un mensaje adecuado. Sobre todo los mensajes que nosotros tengamos que dar, quiero decirle que la prioridad es lo espiritual. El hombre necesita reconciliarse con Dios, es la prioridad principal. Después de eso, a la medida que está nuestra capacidad de ministrar en su necesidad, ¿verdad?, con una palabra de aliento, y si es un aspecto físico, bueno, pues tratar de aminorar, ¿verdad?, la situación haciendo lo que esté a nuestro alcance. Así que es muy importante, recuerde, todo mensaje que demos tiene 3 puntos principales al hablar a la gente. Primero, que todos somos pecadores y el hombre necesita un Salvador que lo libere, que lo redima. Segundo, solo y únicamente Cristo pagó el precio y solamente Él puede redimirnos. Tercero, todo se obtiene por fe, única y exclusivamente, solamente a través de la fe. Fuera de ahí no hay nada, solamente a través de la fe. Bien, sigamos orando. Tenemos que seguir preparándonos para la siembra. Ubique bien la semilla que va a sembrar. Vea bien el tipo de tierra en el que va a sembrar. Siga orando, ¿verdad? Y
pídale a Dios esas almas de su familia, de sus conocidos. Bien, esta es la primera parte y con esto concluimos lo que es la redención. Dijimos que había tres aspectos, tres palabras que tienen que ser muy familiares para usted. Redención, gracia y justificación. Próximamente estaremos hablando de la gracia. Que el Señor le bendiga abundante y ricamente, ¿verdad? El Señor sea con ustedes y que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Dios le bendiga.